Hola a todos y a todas. Vamos a iniciar hoy una nueva clase, en este caso con un contenido nuevo, que es cultura de consumo como concepto. Digamos, vamos a tratar de elaborar qué queremos decir cuando decimos que vivimos en una cultura de consumo. Esa es un poco o es la propuesta que tenemos hoy para desarrollar, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de la cultura de consumo? En principio, la idea es establecer qué quiere decir consumo, ¿no? Ese sería una de los elementos iniciales. Primero, no es lo mismo el concepto de consumo hoy que lo que era el concepto de consumo en el siglo pasado, quiere decir en el siglo XX. No hace tanto, hace 30 años atrás, ¿no? Es decir, el concepto de consumo comenzó a transformarse allá por los años 70, 80 más precisamente. Veamos cómo era la idea de consumo en el siglo XX y veamos cómo es la idea de consumo para nuestro siglo. Vamos primero a la idea de consumo en el siglo XX. La idea de consumo en el siglo XX se basaba en un concepto bastante negativo, ¿sí? El consumo era un valor negativo en aquellos tiempos no tan lejanos. Es decir, piensen ustedes básicamente en sus abuelas, en sus abuelos e incluso en sus padres cuando eran niños o jóvenes. Es decir, la idea de consumo es decir, la idea de consumo como gasto, ¿sí? Consumir es gastar, ¿sí? Es dilapidar, es destruir. Y piensen ustedes que el concepto de consumo en sí mismo, quitándolo de la cuestión de comprar, el concepto de consumo en sí mismo quiere decir eso, ¿no? Es decir, cuando algo se consume es que va desapareciendo. Cuando yo prendo eh, el fuego para hacer el asado, ese fuego se consume, ¿sí? Se va consumiendo y se termina de consumir cuando las brasas se hacen polvo. Entonces, la idea de consumo es una idea de gasto, ¿sí? Cuando algo se está consumiendo, algo se está gastando. Por lo tanto, este concepto de consumo como gasto era el concepto típico del siglo XX. Digamos, yo estoy haciendo algo destinado a agotarse. Con lo cual, el consumo, como decíamos, adquiría un valor negativo. La gente que consumía, ¿sí?, no era bien vista, ¿no? Es decir, el consumidor o la persona que compraba muchas cosas era vista con cierto recelo, ¿sí? Se lo tildaba de una persona consumista. Y una persona consumista era algo, mm, eh, era un calificativo hace 40, 50, 60 años atrás aplicado a gente que no tenía otra cosa que hacer o que no tenía otro valor que hacer que consumir, que comprar. Entonces, comprar no era exactamente, comprar todo el tiempo, comprar compulsivamente no era visto como un valor positivo, por el contrario, un valor negativo. Entonces, el consumo se lo consideraba un concepto disciplinado y discreto, dice el texto. Sí, disciplinado, ¿por qué? Porque se consumía con cierta disciplina, ¿sí? Se consumía con necesidad, por a veces por gusto, pero de una manera discreta. Discreta quiere decir tranquila, ¿sí? Sin ostentación, sin mostrar lo que uno consumía, sin mostrar lo que uno compraba. En general, la gente no andaba mostrando las cosas que adquiría, ¿sí? Entonces, había un concepto muy sordo, ¿sí?, muy silencioso del concepto de consumo. Y el exceso de consumo estaba reservado a especiales momentos, ¿no? Es decir, momentos específicos, como podría ser las fiestas, ¿sí?, las vacaciones, momentos donde la cultura habilitaba, ¿sí?, que se consumiera. Esta es un poco la historia, ¿sí? El consumo entonces como un concepto
desde el punto de vista cultural negativo, como un valor negativo, simplemente habilitado para ciertos momentos de exceso, ¿sí? Y que si no se tenía que mantener en un perfil discreto y en un consumo, llamémosle, ordenado, ¿sí? Disciplinado. En el siglo XX, en realidad se trabajaba para producir, ¿sí? Esa idea de trabajar para producir era la que predominaba, ¿sí? A diferencia del siglo XXI, donde vamos a encontrar otra idea, ¿sí? Del consumo, ya no para, para producir, perdón, del trabajo no para producir, sino para consumir, ¿no? Por eso en el siglo XXI, en nuestro tiempo, cambia todo ese concepto, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una idea de consumo distinta. En el siglo XXI vivimos en una cultura, ¿sí? Y en un sistema económico destinado a consumir, cuyo objetivo es que la gente consuma. Y esto es un cambio, sustancialmente, ¿sí? Consumir para el siglo XXI es un valor positivo. ¿Por qué? Porque el sistema necesita que todo el tiempo se consuma. Que el sistema económico produce todo el tiempo y produce para el recambio. Y si yo no consumo, ¿sí? Ese recambio no se produce. La máquina productiva se detiene. Por lo tanto, lo positivo hoy en día es consumir, ¿sí? Es una actividad central, ¿sí? Y como dice ahí, necesaria. ¿Qué quiere decir necesaria? Precisamente que el sistema necesita que nosotros consumamos. Entonces, el consumo en el siglo XXI dejó de ser un factor negativo, ¿sí? Silencioso, para convertirse en un valor positivo, ¿sí? Mostrable. Digamos, tenemos que demostrar que consumimos. Es bueno consumir. Es hasta valioso desde el punto de vista social consumir, ¿sí? Entonces, el exceso de consumo no está mal visto. El exceso es la norma, ¿sí? Esta idea del exceso como norma, ¿no? Es decir, consumimos en exceso porque todos consumimos en exceso. Porque podríamos decir que lo que está mal visto hoy es que uno consuma poco, que uno sea tranquilo al consumir, discreto al consumir, ¿sí? Y cómo ese par de zapatos no es el mismo que tenés hace 2 o 3 años. O no te compraste zapatillas nuevas en los últimos 2 años. O no te compraste la nueva remera. O no cambiaste el celular o el auto, ¿sí? Según los diferentes. No probaste tal producto. Digamos, la idea de que uno no consuma en esta vorágine de consumo es precisamente la que hoy sería considerada rara, ¿no? Es decir, pasamos en pocos años, en 4 décadas, pasamos de ver al consumo como algo lejano para ver al consumo como algo que nos rodea de manera permanente. A tal punto que existe hoy lo que se conoce, ¿sí? Como una ética de consumo, ¿sí? La ética de consumo, precisamente, ver el consumo como un factor bueno, ¿sí? Ético, ¿sí? Y entonces esa ética del consumo está basada en una serie de condiciones. ¿Cuáles son esa serie de condiciones? El ahora, el predominio del ahora, digamos, como predomina, recuerden ustedes cuando hablamos de la cultura mundo, predomina el tiempo presente, predomina la hora, el ya, el consumo es una expresión de la hora. El consumo precisamente lo que hace es mostrarnos que el ahora es valioso, ¿sí? Porque yo cuando consumo, consumo para el ahora, hoy, en este momento. Y el ahora es lo más importante para nosotros, es el ya, el momento, el presente. El consumo es una afirmación del presente. Lo mismo el factor hedonista. El factor hedonista tiene también esa misma característica. El hedonismo como forma valiosa del consumo. ¿Recuerdan ustedes la palabra hedonismo? Hedonismo es la búsqueda del placer y el consumo es la transformación del
de la necesidad en placer. Yo hago de ese consumo una manifestación de mi gusto y de mi placer. ¿Sí? Se consume por placer, en general, ¿sí? En general. Obviamente estamos haciendo una importante generalización, pero sacando, obviamente, no sé, compro detergente, yo no compro detergente por placer, ¿sí? Lo compro porque es necesario para lavar los platos, aun cuando defino qué detergente compro, es muy posible que lo haga por placer, ¿sí? No sé, porque es más lindo el color de ese detergente, ¿sí? Que es verde esmeralda, o porque el olor de ese detergente es, no sé, es a mandarina, ¿sí? O cosas por el estilo. O porque el dispenser en el que viene ese detergente es más divertido. Aún cuando compro cosas necesarias e imprescindibles, las compro por placer. Entonces, hoy estamos habilitados a consumir cosas esencialmente por placer y expresándonos. El consumo me expresa. El consumo me expresa. Cuando yo me compro tales zapatillas, me expresan, porque no lo hago casualmente. Yo no compro una zapatilla simplemente porque es un producto que me es indiferente, sino que lo hago porque compro ciertas zapatillas, cierto color, cierto modelo, y no otros, o ciertas marcas, y no otras, porque esta marca me expresa, otra marca no me expresa. Lo mismo hago cuando compro, no sé, eh, una bijutería o ropa, comida, ¿sí? Hay comida que me expresa, ¿no? Yo cuando voy a un lugar a comer o a tomar un helado, ¿sí? Voy a un lugar y no a otro porque ese lugar me expresa. O voy a tomar un café y voy a una cafetería o a o a una, ¿cómo se llama? A un bar, porque ese me expresa y el otro no. O una cervecería, me pasa lo mismo. O consumo tales cervezas porque esas me expresan a mí. Es decir, lo que voy conformando es lo que se llama un estilo personal, ¿no? Es decir, el consumo lo que hace finalmente es expresar un estilo personal. Yo voy conformando mi estilo personal a través del consumo. Esto es esencialmente lo que sucede con este fenómeno de la cultura de consumo. Además, ¿sí? Este consumo, como decíamos antes, deja de ser un consumo que es consecuencia de la producción de cosas para transformarse en un consumo que es causa de la producción de cosas. Es decir, hace 40 años había una producción industrial grande, importante, de la cual, o en razón de la cual había que consumir. Es decir, el consumo era consecuencia de producir autos, heladeras, televisores o muebles. ¿Sí? Hoy en día, el consumo es la causa de esa producción. Es decir, hoy en día, porque yo consumo aceleradamente, ¿sí? Celulares, ¿sí? La producción de celulares se hace de una manera permanente, con pequeños cambios que permiten que los modelos se sucedan unos a otros. Cosa que no pasaba cuando yo consumía como consecuencia de la producción y mi consumo no era causa de la producción. Cuando había dos modelos de auto, yo consumía en base a esos dos o tres modelos de auto que había. Hoy que hay 40 modelos de auto, ¿sí? Yo expreso mi necesidad de consumir esos autos. Eso multiplica la cantidad de modelos que se hacen necesarios en la industria. Por lo tanto, de consumo como causa, como consecuencia, perdón, pasamos a el consumo como causa. Por lo tanto, ya no hay espacios de consumo controlados y temporales y todo se ha vuelto consumible, ¿sí? Todo es consumible. Vivimos entonces en una
sociedad de consumidores envueltos dentro de una sociedad de consumo. La idea, entonces, es esta precisamente, ¿no? Es decir, la idea de que vivimos una cultura de consumo de la que forman parte una sociedad de consumidores. Hay una diferencia, por ejemplo, en el siglo XX se hablaba de una sociedad de consumo. Es decir, una sociedad destinada a consumir. Hoy, digamos, debemos llevar el concepto mucho más al extremo. Entonces, es mucho más expresivo hablar hoy de una sociedad de consumidores que de una sociedad de consumo, porque la idea de una sociedad de consumo es de una sociedad en la que se consume, ¿sí? Como si de última el consumo fuera algo externo a nosotros, ¿sí? Una sociedad de consumo. En cambio, si hablamos de una sociedad de consumidores, nos comprometemos cada uno de nosotros a que somos parte de esa sociedad que consume todo el tiempo. Entonces, hablemos hoy más de una sociedad de consumidores que de una sociedad de consumo. En una sociedad de consumidores, adentro de una cultura de consumo, es decir, una forma de vida que incluye al consumo como un elemento central de esa forma de vida. A tal punto, como habíamos dicho ya en otro momento de la clase anterior, el consumo es parte consustancial de la forma de vivir de nosotros. Es decir, no imaginamos nuestra vida cotidiana sin el consumo. Ahora, ese consumo no es un consumo de carácter, llamémosle, marcado por la necesidad. No estamos consumiendo marcado por la necesidad. En algún momento, clases posteriores, vamos a ver eso de la necesidad. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de necesidad? Pero hoy en día hablamos de una sociedad de consumo, de consumidores, perdón, que consume no por una cuestión de necesidad particularmente, sino por el significado de las cosas. ¿Sí? Por eso es pertinente hablar hoy de un consumo como significante. Vamos a introducir un poco esta idea. Si consumimos en base a que el consumo significa algo, ¿no? Lo que consumimos significa algo en particular. Esta idea del consumo como significante. Veamos brevemente las tres etapas, o más bien las tres perspectivas por las cuales uno consume. Partiremos de dos que son básicamente marcadas por la teoría marxista. ¿Sí? Carlos Marx elaboró en su teoría en su teoría del valor, dos formas que hacen al valor de las cosas. ¿Sí? Esas dos formas inicialmente eran el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso de las cosas y el valor de cambio de las cosas. Bien, vamos en principio a ver qué es eso del valor de uso. El valor de uso tiene que ver con lo que valen las cosas según el uso que le doy. ¿Cuál es el valor de uso de estos anteojos? El valor de uso de estos anteojos para mí, que necesito, ¿sí?, usarlos, por ejemplo, para leer, es importante, es alto. Ahora, para una persona que no necesita estos anteojos, el valor de uso de esos anteojos, el valor basado en el uso de estos anteojos es mínimo. En cambio, ¿sí?, para un carpintero, el valor de uso de un martillo, ¿sí?, es sustancial. Quizás y seguramente sustancialmente más alto que el valor de uso de estos anteojos. ¿Por qué? Porque el martillo es una herramienta de trabajo para ese carpintero, ¿sí?, que ve bien. Por lo tanto, el valor de uso de los anteojos es mínimo. Quizás yo, ¿sí?, paso de usar un martillo, por lo tanto, el valor de uso de mis anteojos es altamente superior a cualquier otro implemento de carpintería. Eso es cuando nosotros aplicamos el valor a las cosas por el uso que le damos. ¿Ok? Ahora, Marx dijo que en ese principio
¿sí? Las cosas se intercambiaban por el valor de uso, pero después pasaron a intercambiarse por el valor de cambio, ¿sí? Las cosas pasaron a intercambiarse por el valor de cambio. El valor de cambio tiene otra idea y otro concepto. Vamos a tratar de explicarlo. Este asunto de el valor de cambio. El valor de cambio tiene que ver con el valor, con lo que cuesta producir el elemento, ¿sí? La cosa, el bien como cosa. Estos anteojos dijimos que tienen un valor de uso. Para mí, que los necesito para poder leer, es alto. Para una persona que ve bien, es bajo. Ahora, estos también tienen un valor de cambio. Y en este caso, el valor de cambio es igual para mí, que lo necesito para leer, como para el que no los necesita. ¿Por qué? Porque el valor de cambio de estos anteojos está dado por el trabajo que hay aquí adentro. Lo que dice Marx, el trabajo socialmente necesario para producir estos anteojos. Es decir, acá adentro hay un montón de trabajo puesto y tiene un valor, ¿sí? El salario del que trabaja, el tiempo que tardó en hacerlo, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el valor de cambio de estos anteojos? Pongámosle que fueran 1.500 pesos. Si estos anteojos valen 1.500 pesos, ¿estos anteojos valen 1.500 para mí o para el que no necesita usar? ¿Cuál es el valor de cambio de un martillo? Dice Marx. El tiempo socialmente, el trabajo socialmente, el valor del trabajo socialmente necesario para construir ese martillo, para refinar ese palo, para forjar la punta así metálica del martillo, el diseño, ¿sí? Todo ese trabajo puesto en fabricar el martillo es el valor de cambio, el valor de cambio del martillo. Por ejemplo, si el martillo vale 1.000 pesos, ese es su valor de cambio. Y ese valor de cambio es igual para el carpintero, que lo necesita para su trabajo, como para mí, que no lo puedo llegar a no usarlo nunca. Entonces, el valor de uso es una cosa. Tiene que ver con el uso que yo le doy a las cosas. Y adquieren un valor según el uso que le doy. En cambio, el valor de cambio es un valor más objetivo. Está relacionado con el trabajo que hay adentro de ese bien, de esa cosa, y en base a eso existe un valor. 1.500 pesos para estos anteojos, 1.000 pesos para un martillo o, no sé, 50 pesos para una botellita de agua. El valor de cambio es un valor objetivo, digamos, es un valor que se puede comparar. ¿Cuánto trabajo hay puesto en una computadora? ¿Sí? Entonces, en una computadora hay un montón de gente pensándola, analizando, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Mejorarla. Hay laboratorios que permiten mejorar esa computadora y tal, y se hacen una parte acá, otra parte allá. Entonces hay un trabajo que hace que esa computadora finalmente valga, no sé, 40.000 pesos. Entonces, el valor de cambio de esa computadora en relación al martillo, ¿sí? Es más cara. Vale más la computadora que el martillo. Pero si nos refiriéramos al valor de uso de esos dos elementos, quizás para el carpintero sería mucho más valioso, ¿sí? Su martillo que una computadora. ¿Estamos? Entonces, valor de uso y valor de cambio. Ahora, hay otro autor llamado Jean Baudrillard que a fines del siglo pasado dice, guarda, hoy ya no compramos las cosas por su valor de uso, ni las compramos por su valor de cambio. No compramos las cosas por lo que las vayamos a usar, por el uso, la utilidad que les demos, ni compramos las cosas por el trabajo que hay puesta en esas cosas, sino que usamos otro valor, que él llama valor signo. Baudrillard llama a esto valor signo. Y es el valor por el cual hoy adquirimos cosas. Esa es la idea del consumo como significante, ¿no? Es decir, transformamos, ¿sí?, a los bienes en símbolos, en esos signos. ¿Qué quiere decir esto? Yo compro y pago y le doy un valor, y la sociedad le da un valor a una cosa porque esa cosa tiene un valor particular para la sociedad.
Es el caso de la moda. Si aparece un nuevo diseño de ropa, ¿sí? Un nuevo color que se use, esas prendas de vestir que lleven ese color, pongámosle que en la temporada se empieza a usar el verde, ¿sí? Entonces todas las prendas que son verdes adquieren un valor distinto, ¿sí? A las que son amarillas, rojas o azules, ¿sí? Porque hay un signo ahí, el signo de la moda, por ejemplo. Entonces hay un valor que no es ni el valor de uso ni el valor de cambio, porque una prenda verde tiene el mismo trabajo puesto allí que una prenda amarilla, ¿sí? Pero si el verde marca el signo de la tendencia de la moda, ese verde representará un valor mayor, un valor mayor, ¿sí? Las cosas valdrán más por su significado. Lo mismo pasa con una zapatilla, ¿sí? Cuando yo veo una zapatilla que cuesta 8.000 pesos y otra que cuesta 3.000 pesos, y yo digo, pero más o menos son iguales, ¿sí? Pero una es Nike y la otra no. Lo que se está pagando es el valor signo. La marca es uno de los grandes valores signo de nuestra época. Entonces, el valor, ¿sí? El valor de las cosas como significante, ¿sí? El consumo como significante es esencial en nuestro tiempo. Es esencial. Los bienes se transforman en símbolos, como decía. Por ejemplo, ¿sí? Lo vemos habitualmente en las publicidades, ¿no? En las publicidades vemos cómo esto juega un rol esencial. Digamos, vender según ese significado que tienen las cosas. Entonces, los bienes se asocian al placer, la belleza, lo diferente, lejos de la utilidad, ¿sí? Lejos de la utilidad y lejos del valor del costo de las cosas, ¿no? Vivimos, como decíamos, un consumo hedonista y vivimos dentro de lo que podríamos llamar una economía, ¿sí? O una cultura dentro de una economía eh, de carácter emocional, esencialmente. Por eso consumimos. Vivimos en una economía emocional. De eso se trata el tiempo, ¿sí? Actual. El consumidor, entonces, hace su estilo consumiendo. No estamos frente a un consumidor manejado por la publicidad, es más complejo que eso. Ya no hay espacios de consumo fragmentados. No estamos frente a franjas de consumo, ¿sí? Marcadas esencialmente por la clase específicamente o por franjas de consumo etarias y tal. Todas las edades consumen, todos los géneros consumen, todas las clases consumen. Y a veces observamos cómo estos consumos se parecen, ¿sí? Se parecen. Fíjense que estilos nacidos en zonas marginales se convierten en estilos de tendencia de moda. Por lo tanto, estamos en presencia, ¿sí? De un espacio de consumo compartido, sin fragmentación o sin demasiada fragmentación. Vivimos una cultura de consumo, una cultura en la que el consumo ocupa un lugar central. De eso se trata la cultura de consumo. Y somos ciudadanos, ¿sí? Viviendo dentro de esta sociedad de consumidores. La próxima clase vamos a hablar sobre este asunto del consumo como ciudadanía. Hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Seguimos seguramente en breve con la siguiente, que continúa esta sobre el consumo y cultura de consumo. Gracias.